La disciplina obrera se sostenía en que el obrero mayor transfería su conocimiento y por lo tanto la mejora salarial al menor. Había una transición generacional de conocimientos y de habilidades. Las nuevas formas de producción hacen que el conocimiento productivo para el ascenso en la fábrica no lo dé el obrero mayor, sino que lo dé la patronal mediante cursos de formación. Entonces, el obrero joven no tiene por qué obedecer, no tiene por qué seguir, no tiene por qué mantener una relación de obediencia hacia el obrero mayor, porque ya no le significa nada, ya no va a ganar más salario. Para ganar más salario hay que asistir a los cursos de la patronal y no hay que obedecer al obrero mayor. Se rompe entonces la jerarquía interna. Entonces, listo. Desaparecen las grandes ciudadelas y se dispersan los trabajadores, desaparecen los grandes centros industriales y se fragmentan en pequeñas unidades, se modifican las relaciones laborales, se incrementa la contratación temporal, la contratación por obra, la subcontratación, se fragmenta materialmente la clase, se rompe la disciplina interna, se modifica la composición etaria y la composición genérica de la clase, y ustedes tienen entonces una otra composición material y una otra composición social de la clase. Obrero. No es que no hay obreros, solo que hay una modificación material del ser obrero, una modificación social del ser obrero y con ello una modificación política y simbólica del ser obrero. Hay más obreros, pero hay menos movimiento obrero. Hay más asalariados, pero hay menos estructura orgánica de ese nuevo mundo salarial. Y eso es un poco lo que vive hoy Bolivia y yo creo que América Latina y el mundo. Se ha modificado la cualidad material del mundo obrero. Y esta otra cualidad material del mundo obrero, fragmentada, desindicalizada, con fuerte presencia de jóvenes, sin jerarquías de transmisiones internas, con formas híbridas de asalariamiento. Ya no hay el obrero de oficio permanente, hay el obrero que es estudiante ahorita, luego se vuelve obrero, luego vuelve al estudio, luego se vuelve comerciante, luego sigue obrero, luego va a la universidad. Estas formas híbridas de la existencia social que matan el antiguo sindicalismo, el antiguo movimiento obrero, y hoy dan lugar a esta expansión del mundo obrero, pero contracción del movimiento obrero organizado. Eso constatamos en Bolivia. Dijimos entonces, no es que ha muerto la clase obrera, lo que ha muerto es la vieja clase obrera, la vieja composición material de la clase obrera. Y hoy estamos ante una nueva composición material cuyo proceso de articulación, proceso de construcción de una cultura obrera, no sabemos cómo será. ¿Cómo lo construirán esos jóvenes? ¿Cómo serán esos sindicatos con mayoría de presencia de las mujeres? ¿Cómo serán los horarios de la lucha, de las reuniones sindicales? ¿La forma de organizar el tiempo? ¿Cómo será? Y ¿cómo serán las nuevas formas de asociatividad del mundo obrero? Es algo a verse en el futuro. Y bueno, dijimos, así como sucedió en el siglo XIX con el obrero de oficio, en el siglo XX con el obrero industrial, en el fines del siglo XX, principios del siglo XXI, la conformación de un movimiento obrero que tome en cuenta estas nuevas características no es algo que se hace en una semana, en un mes o en un año. Va a tardar por lo menos unos 30 años, por lo menos 30, 40 o 50 años hasta que se sedimente la cultura, la organización, la experiencia. Y entonces diríamos en Bolivia vamos a tener gran cantidad de obreros, expansión del
proceso de asalariamiento, pero la contracción de la capacidad de movilización. Y de momento no habrá un movimiento obrero que liderice las acciones colectivas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en Bolivia? Ahora el mundo obrero, los obreros no actúan colectivamente en tanto obreros, actúan colectivamente en tanto vecinos, ¿cómo sería aquí? Miembros de un barrio, de una región, de una localidad. Esa es su identidad movilizadora. No se movilizan en tanto obreros de fábrica, sino que les es más fácil movilizarse en tanto pertenecientes a una región, un vecindario, como pertenecientes a un vecindario, es más fácil para ellos. O movilizarse en tanto jóvenes de la universidad, aunque son obreros, también. Sí, es más fácil para ellos otras maneras de movilizarse, de existir socialmente y públicamente bajo otra forma, que existir públicamente bajo la forma de obrero de fábrica, por un buen tiempo. Ese es uno de los primeros ejes de investigación que está en este libro y que ayuda a entender por qué en estos procesos de cambio que está liderizando el presidente Evo estos últimos 5 o 10 años, no le ha correspondido al movimiento obrero ser la vanguardia, ser el que lideriza. No ha podido, ni lo puede ser los siguientes 20 años. Ese es el límite comunista, de nuestro proceso. La ausencia de un fuerte movimiento obrero que acompañe al movimiento indígena. No es posible todavía. Evidentemente está la COP. Hace 4 días el presidente Evo ha entregado con la COP la nueva ley de pensiones. Hay eso, por supuesto. Pero no tenemos una presencia movilizada de vanguardia del movimiento obrero. Y no lo habrá todavía por una década o 2 décadas por lo menos. Un segundo eje de trabajo de este libro es el mundo indígena. El mundo indígena, campesino indígena. En las viejas lecturas de la izquierda marxista que había en Bolivia y en América Latina, cuando uno se refería al mundo campesino, era pequeña burguesía en proceso de extinción. O sea, decía el manual de Nikitin, que es ahí en alguna biblioteca como reliquia arqueológica. He leído el manual de la URSS y lo que sacaba el Partido Comunista, el Partido Trotskista, los maoístas. Los maoístas tenían una visión un poco más amplia, pero al final el manual de formación era Nikitin, ¿no? Campesino, pequeña burguesía, clase intermedia en extinción, y entonces estaba definido su destino. No podía ser revolucionario, tenía que ser el apoyo de la clase obrera, y la clase obrera estaba representada por el partido, entonces el partido era el que realizaba los cambios, y la clase campesina y la pequeña burguesía siempre de dudosa actitud ante la historia. Y en el caso latinoamericano, a pesar que en los años 50 y en los años 30 con Mariátegui se debatió el tema de lo identitario, de lo cultural, el tema indígena, esto nunca llegó a tener un peso teórico político fuerte. Se apostaba al mestizaje. Cuantos más mestizos, más condiciones de unidad. Si hablamos de indígenas, es una manera de dividir al pueblo. No hay que dividir al pueblo entre indígenas y no indígenas. Hay que unirlos. El mestizaje une.
Y encima, en el caso de Bolivia, la izquierda